Bien, hermanos, en esta mañana de este día santo vamos a ir estudiando en el transcurso que me toque predicar. Vamos a estar estudiando una serie de algunos temas que la serie se titula Conociendo la historia para no volverla a repetir, porque tenemos que entender bien lo que sucedió en la historia para que nosotros no cometamos los mismos errores. Un nuevo año ha pasado, un nuevo año ha transcurrido, pero que este año sea un nuevo año que podamos hacer las cosas correctamente bien. ¿Ok? Vamos a abrir la palabra de Dios. En nuestra lectura bíblica, que fue el libro de Primera de Corintios, en su capítulo 10, versículo 11, notemos muy bien lo que dice la palabra de Dios. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, sobre quienes los fines de los siglos han venido. La escritura es muy importante que nosotros lo notemos, que todo lo que aconteció, todo lo que sucedió en el pasado, es un ejemplo para nosotros que hoy estamos ya viviendo, y lo digo con seguridad, por todas las evidencias de tanto las señales de los tiempos, como todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, son evidencias de que ya nosotros somos esa última generación que el Señor en la profecía de Mateo 24, cuando Él dijo que la generación que viera todos esos acontecimientos, de esa generación ya no pasaría más. Y con gran seguridad la Biblia dice, y yo digo, que en estos momentos nosotros somos esa generación que estamos viviendo en esa última recta final. Y por eso es muy importante conocer la historia y nosotros aplicarla también a nuestra vida como seres humanos, ¿ok? Entonces la Escritura dice claramente que quedó escrito para nuestro ejemplo, para que nosotros hagamos lo correcto, ¿ok? Vamos a partir desde el libro de Génesis, ustedes ahí lo van a poder ver de una manera más sencilla, más fácil, para que ustedes puedan continuar la lectura conmigo. La Escritura dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Nos detengamos ahí por un momento. Dios primeramente quiere sacarlo a Abraham de ese lugar. Le habla. Primeramente, vamos a ver, quiero leerles esta nota para que entendamos por qué Dios quería sacar a Abraham desde ahí donde estaba. Vamos a ver la Biblia de estudios, y los que tienen la Biblia de estudio pueden seguirme a través de ella. De Génesis capítulo 12, lo que estamos analizando a continuación. Dice lo siguiente, miren. Después del diluvio, una vez más se multiplicaron los habitantes de la tierra. Después que el diluvio había pasado, la humanidad había comenzado nuevamente a reproducirse. Pero no solo eso, los habitantes comenzaron a reproducirse, se multiplicaron en la tierra, pero también aumentó la impiedad. La maldad nuevamente había constituido a desarrollarse nuevamente. La idolatría llegó a ser casi universal. O sea que se estaba expandiendo en gran terreno, porque ya había sido en el 11, Génesis 11, había sido la construcción de la Torre de Babel. Y ahí había sido completamente algo que estaba llegando a ser una idolatría universal. Pero sigue diciendo, y finalmente el Señor dejó que los endurecidos transgresores siguieran sus malos caminos, mientras eligió a Abraham del linaje de Sem, y lo convirtió en guardián de su ley para las generaciones futuras. Estamos entendiendo que en medio de toda esa idolatría que había en ese entonces, Dios escoge a Abraham. Y vamos a irlo viendo por qué Dios lo escoge a Abraham. Pero miren ahí ahora estas palabras movidas por fe, porque Dios le dice a Abraham, Dios lo quiere sacar de Mesopotamia para llevarlo también a la tierra prometida, a la tierra que después sería sus descendientes. Y Dios lo saca de ahí y le dice, vete de tu tierra y de
tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y miren lo siguiente: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Miren, esto es un punto que tenemos que tener bien en cuenta. Que cuando Dios hace la elección en un ser humano, Dios lo hace con un propósito. Al llamar Dios a Abraham, Dios ya estaba poniendo en función su plan para la venida del Mesías al mundo y para la invitación evangélica a todos los hombres. Dios ya estaba haciendo esa elección y lo vamos a ir viendo más adelante. Cómo Dios, después que eligió a Abraham, ya había un propósito. Ahora Dios lo llama y le dice: por ti van a ser benditas, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Porque donde quiera que Abraham y sus descendientes llegaran a lugares como José, que eran bendición a la casa de las personas que llegaban. ¿Por qué? Porque ellos iban a tener una obediencia definitivamente hacia Dios. Dice lo siguiente: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea que todos iban a ser bendición. Pero miren, desde esa partida de lo que ustedes están viendo ahí, desde la elección que Dios hizo con Abraham, Dios ya estaba haciendo una elección para ser un pueblo diferente, para ser un pueblo distinto del mundo. Ahora, ¿por qué motivo también Dios quería sacarlo a Abraham de ese lugar? Miren lo siguiente. El don profético dice: el mensaje de Dios a Abraham fue: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Ahora miren, ese fue el propósito, ustedes pueden verlo ahí claramente, a fin de que Dios pudiera capacitarlo para su gran obra como depositario de los sagrados oráculos. Con ese propósito Dios lo sacó. Dios quería prepararlo, es decir, Abraham estaba entrando en la escuela de Cristo para aprender a guardar todo eso. ¿Okay? Ahora, ¿por qué Dios no quería también que después de que él hubiese escuchado las palabras de Jehová, por qué Dios no quería que se quedara ahí? Miren lo siguiente: Abraham debía separarse de los compañeros de su niñez. La influencia de sus parientes y amigos impediría la educación que el Señor intentaba dar a sus siervos. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué Dios quería sacarlo de esa tierra? Porque ahí era una tierra idólatra. La gente no iba a entender. Dios quería capacitarlo, pero también para Abraham, sus compañeros de su niñez, sus parientes, sus amigos, eran una barrera que a él no le iba a permitir desarrollarse, ser capacitado para su gran obra como depositario de los sagrados oráculos. Por eso Dios quiso sacarlo de allá para prepararlo. Pero miren, esto quiero que tengamos en mente, que esto sucede en la vida práctica de todos los seres humanos en este tiempo. Más en el pueblo religioso. ¿Por qué? Porque eso que ven ustedes ahí, y también de este lado, para los que están siguiendo de este lado, Dios los estaba desligando de todos los idólatras para poder prepararlo. Es bueno que nosotros también nos asociemos con personas, pero para dar el mensaje, para hablar de la palabra de Dios. No para ser participantes de lo que el mundo hace. Porque muchas veces, y lo he recalcado siempre, muchas veces pensamos que nuestra influencia va a hacer que la persona se convierta. Y a veces es lo contrario, porque la influencia de las otras personas viene hacia nosotros. Voy a saltar otras citas y después volvemos a regresar a esto. Miren esto. Los principios presentados en el libro de Deuteronomio para la instrucción de Israel
deben ser seguidos por el pueblo de Dios hasta el fin del tiempo. Los principios que Dios estableció de la obediencia, de las bendiciones, se iban a seguir hasta el fin del tiempo. También quiero que entendamos esto. En Daniel habla de dos palabras casi similares. En Daniel habla el tiempo del fin y el fin del tiempo. El tiempo del fin sabemos por la línea profética que comenzó en 1798, como está descrito en las profecías. Pero ahora esto, el fin del tiempo. O sea que esos principios tenían que conservarse hasta el final de los días, hasta que Cristo venga. Hasta ese entonces tiene que conservarse esos principios. La verdadera prosperidad, mucha atención a esto, la verdadera prosperidad depende de que continuemos fieles a nuestro pacto con Dios. De eso depende nuestra prosperidad. Más adelante, en los siguientes temas que vamos a ir estudiando, vamos a ver qué gran bendición Dios estaba garantizando. Y vamos a explicar más definitivamente esta cita. Nunca podemos correr el riesgo de sacrificar los principios aliándonos con los que no le temen. Porque muchas veces, para no quedar mal con las otras personas, aceptamos ser participantes de las cosas que ellos hacen. Pero miren esto. Existe un peligro constante de que los que profesan ser cristianos lleguen a pensar que a fin de ejercer influencia sobre los mundanos, deben conformarse en cierta medida al mundo. ¿Estamos entendiendo? Que existe un peligro constante de que si usted dice, yo me voy a someter un poquito a lo que Él dice para que Él se convierta, para que Él se sienta bien y para que así yo lo pueda ganar y sea un alma para Cristo. Pero acá dice lo contrario, deben conformarse. Ahora dice, sin embargo, aunque una conducta tal parezca ofrecer grandes ventajas, o sea, es decir, que aunque lo que usted hizo por el bien de su familia, lo que usted hizo por el bien de los demás, aunque pareciera un poquito ventajoso, pero miren lo que dice, acaba siempre en pérdida espiritual. Por eso Dios quería sacar a Abraham de esa tierra, porque sabía que la influencia de esa gente no le permitiría desarrollarse para su gran obra. Y por eso esa lección no solamente fue para él, esa lección es ahora para nosotros. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado el agradar a tus seres queridos. Mucho cuidado el agradar a tus amigos. Yo en este año, ¿saben? Que venía a la iglesia, yo dije, Señor, este año, aunque no es el correcto que la gente dice, pero nuestra herencia de nosotros ya es ser participantes de tu gracia. Porque el Señor tuvo grande misericordia, que así como hizo el llamado a Abraham, así también nos hizo ese llamado para formar parte de este pueblo. Amén. ¿Cuántos creemos así? De que así como Dios le hizo el llamado a Abraham, también Dios así nos hizo ese llamado. Ahora, miren lo siguiente. Vamos a terminar de leer esta cita. El pueblo de Dios debe precaverse estrictamente contra toda influencia sutil que procure infiltrarse por medio de los halagos provenientes de los enemigos de la verdad. Oye, es que si tú te pones ese vestido te va a quedar bonito. Oye, es que si tú vienes aquí con nosotros, la familia se va a sentir feliz. Oye, si es que tú haces esto, todos se van a sentir alegres. Oye, es que si tú comes este pedacito de carne, aquellos tampoco se van a sentir mal. Oye, es que si tú también formas parte de esta música, los demás, ¿me entienden?
Entonces, por eso Dios fue ese propósito con el cual sacó a Abraham. Sus miembros son peregrinos y advenedizos en este mundo y recorren una senda en la cual les acechan peligros. No deben prestar atención a los subterfugios ingeniosos e incentivos seductores destinados a desviarlos de su fidelidad. Cuidado con eso. Por eso Dios lo sacó a Abraham de allá. Vamos a volver un poco a la cita que estamos analizando. Ahí está, esa cita que estamos analizando. Que Abraham debía de separarse de todos. Ahora miren esto. Ahora que Abraham estaba en forma especial unido con el cielo, asimismo nosotros esa misma debería ser nuestra experiencia. Abraham ahora estaba en una forma especial unido con el cielo. De esa misma manera deberíamos sentirnos nosotros, unidos con el cielo. Muchas veces decimos, es que estamos solos. Sin embargo, no nos damos cuenta que en el cielo todos en este día están regocijados. Pero miren lo siguiente. Debía morar entre extraños, porque ahora Abraham iba a salir de su tierra, iba a ir a una tierra extraña. Su carácter, noten bien ahí, su carácter debía ser un carácter peculiar. ¿Qué quiere decir peculiar? Diferente a todos los demás. Ahora él, teniendo un conocimiento de Dios, tenía que ser una persona diferente. Nosotros, al hacernos Dios el mismo llamado, también nos llamó a tener un carácter peculiar, a ser personas diferentes. Por eso, si lo que tú no pudiste cambiar en este año que pasó, que en este nuevo año, cada día, en esas nuevas hojas, tú puedas escribir el carácter de Cristo en tu vida. Miren lo siguiente. Diferente del de todo el mundo. O sea que tenía que ser un pueblo distintivo, fuera de todo mal. Por esa misma razón, Dios tuvo que sacarlo de la tierra y de idólatra para que él pudiera ser preparado para su obra. Ni siquiera podía explicar su manera de obrar para que le entendieran sus amigos. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y sus motivos y acciones no eran comprendidos por sus parientes idólatras. ¿Entendemos bien esto? Que todas las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Mas la gente del mundo, a veces usted le explica lo que usted cree y la gente no lo entiende, porque las cosas espirituales son espirituales. ¿Ok? Estamos entendiendo entonces el propósito y la elección que Dios hizo con Abraham al sacarlo de la tierra de Mesopotamia para llevarlo a una tierra diferente. Pero noten los siguientes versículos, esto que también lo utilizamos ayer. Génesis 26:5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Y Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Notemos esto muy interesante, que Abraham escucha la voz de Dios y al Abraham escuchar la voz de Dios no fue desobediente. Cuando Dios le dio sus preceptos, cuando Dios le dio sus mandamientos, Abraham fue obediente. ¿Por qué? Abraham fue movido por la fe que hoy en día yo y ustedes necesitamos. En este tiempo nosotros necesitamos desarrollar fe. Y ahí vemos en Hebreos claramente que cuando él escuchó el llamado, ahí, si ustedes ven, siendo llamado, él escucha el llamado. ¿Dice ahí desobedeció? No. Cuando él escuchó el llamado, obedeció.
pero ya era movido por aquella palabrita que está allá. Ya era movido por la fe. Ahora, noten, esto también es un dato muy interesante. Que al hacer Dios la elección con Abraham, Dios ya había visto en Abraham un hombre que se entregaría sin reservas a cumplir la voluntad divina. O sea que cuando el llamado llegó así, Abraham dijo como Isaías, envíame a mí. Nosotros entendamos la historia y hagamos los mismos hechos que hizo Abraham, movidos por la fe y movidos por la obediencia. Y déjenme citarles esta cita que no estaba, lo tenía incluido. El don profético, el espíritu de profecía dice, evento de los últimos días, que en nosotros no solamente está el deber de esperar la venida de Cristo, sino de apresurarla. ¿Pero por qué Cristo no ha venido? Aún no hay fe vivificante como la de Abraham, aún no ha habido una obediencia sincera. Aún no ha habido un hombre, una descendencia de Abraham que diga que se va a entregar a Dios sin reservas a cumplir la voluntad divina. Aún hay desobediencia. Miren, vamos a leer unas citas bíblicas que están en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, en su capítulo 28, en su versículo 26, miren qué dice la Escritura. Diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Esto es lo contrario a lo que Abraham estaba desarrollando. Abraham, viendo las cosas por delante, movido por fe, él percibió las cosas y él se fue. Él escuchó la voz y entendió. ¿Nosotros qué estamos haciendo? ¿Estaremos obedeciendo a ese llamado, a esa vocación que también Dios nos ha dado como pueblo, como elección? Ahora, veamos esto también. Que también esto ha habido falta dentro del pueblo de Dios. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Con qué propósito? Ahora miren esto. Quiero que entendamos esto. Que hoy nos vayamos de aquí pensando, si aquellos cometieron esos errores, nosotros como un Israel espiritual no cometamos esos mismos errores. Cuando Abraham fue elegido, él sería bendición para todos. Pero no solamente tenía que las cosas ser para él. Abraham también tenía que inculcar un espíritu similar al de él a su descendencia, a sus hijos, a lo que ya habíamos visto, a un espíritu de fe, un espíritu de obediencia. Él tenía que inculcar eso en sus hijos, en su descendencia. Y miren esto que leímos acá, porque yo sé que mandará a sus hijos a su casa, no antes de él, después de él, que guarden el camino de Jehová, que sean obedientes, que cumplan, que hagan justicia, que hagan juicio, para que Dios pudiera cumplir la promesa a Abraham de que a su descendencia le daría la tierra de Canaán. ¿Estamos entendiendo? Con ese propósito Dios quería hacer la diferencia. Miren esto también. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia,
y fue llamado amigo de Dios. Amén. Por ser obediente, por cumplir los requisitos que Dios mandaba al observar todo. Mire, Abraham en ese entonces también ya se había instituido las leyes ceremoniales, que era la ley del sacrificio. Abraham ya era obediente a eso. Y por haber cumplido todo eso que Dios estaba mandando, Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Cuántos queremos ser amigos del Señor? Pero no lo seamos de labios. Seamos amigos de Dios de corazón. Conversemos con Dios como el amigo más íntimo. Cuéntele sus penas, sus problemas, sus dificultades, lo que usted no puede hacer por usted mismo. Él ahí está esperando a escuchar una conversación con Él. Pero no le seamos de labios. Los labios son palabras que se las lleva el viento. Mas la amistad con Dios se obtiene del corazón. ¿Estamos entendiendo? Dios quiere ser amigo suyo, pero también para que Él sea su amigo. Él espera que usted tenga fe. Él espera que usted sea obediente. Y Él espera que usted tenga buenas decisiones para con Él. Que usted sea diferente. ¿Ok? Entonces estamos viendo a través de eso que Abraham fue constituido, fue llamado amigo de Dios. Qué maravilloso privilegio. Que a mí me digan, tú eres amigo de Dios, eso ya es una alegría para mí. Sería la felicidad más grande de todo el mundo, ser amigos de Dios. ¿Y podemos serlo, sí o no? Sí. Podemos serlo. Así que ahí está lo que el Señor está enseñando. Que para poder ser amigos de Dios, también tenemos que cumplir eso. Ahora miren esto. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Esto también es un versículo muy interesante, que ahora Abraham era padre de todos los creyentes. En primer lugar, quiero hacer un paréntesis en esto. Cuando dice, recibió la circuncisión como señal, en la antigüedad la circuncisión también era parte del pacto que Dios había hecho con Abraham. Porque la circuncisión en sí era cortarle algo de la carne, como señal que lo hacía también una separación de todo. Pero era una señal externa. O sea, no era una señal interna. Ahora, eso no hacía excepción de que si Dios podía hacer excepción de personas si estaba circuncidado o no. Ahora, por eso Pablo utiliza este lenguaje acá para expresar eso que por mucho tiempo no se había entendido, por mucho tiempo no se había comprendido. Ahora él dice, como sello de justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, o sea, mostrando que la fe ya había sido progresiva antes de que él fuese circuncidado. Ahora él dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Porque la invitación para el conocimiento de Dios es para todo el mundo, para todos. No solamente para los judíos, sino para todo el mundo. ¿Ok? Entonces, pero lo que estoy tratando de remarcar acá en estos temas, en este tema que estoy presentando ahora, es ver el privilegio que Dios estaba dando a Abraham, escogerlo dentro de todos para hacer de él un gran pueblo diferente, una nación peculiar.
y estamos viendo todo lo que Él hizo para poder ser constituido amigo de Dios y para poder ser llamado Padre de los creyentes. Cada parte que Dios estaba dando. Miren esto, Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ahora Génesis 17, 2 al 7. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, padre de multitud, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré de ti y reyes, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ahora Dios estaba estableciendo también su pacto con Abraham. Él estaba haciendo un pacto de que si ellos se mantenían firmes a lo que Dios les había dado, al llamamiento que Dios les había hecho, que ellos no se separaran de Dios, ese pacto seguiría conservándolos a ser un pueblo diferente. Pero ¿saben algo? Ellos no pudieron, la descendencia de él no pudo cumplir ese pacto. Por lo cual, Dios ya había visto, y por eso ellos tuvieron que ir cautivos por 400. A Abraham se le había dicho que eran 400 años, y que después de esos 400 años el pueblo saldría de la cautividad y sería llevado nuevamente hacia la tierra. Pero por causa de que el hombre nuevamente, el pueblo nuevamente, siguió siendo desobediente, y tuvieron que pasar 30 años más. Y después de los 430 años que ahora se cumplieron, ahora sí Dios cumple su promesa, y nuevamente los saca para volver a cumplir los mismos requisitos, para hacerlo un pueblo diferente. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué es lo que les estoy tratando de aclarar ahora? Que así como Dios hizo la elección con ellos, ha hecho la elección con nosotros. Quiere hacernos un pueblo diferente. Que yo y ustedes seamos personas diferentes. Que veamos las cosas de una manera diferente. Que las cosas las veamos de una manera espiritual, no carnal. Entonces Dios acá establece su pacto, lo que hemos leído de Génesis 25:6, que habíamos leído que cuando Abraham escuchó la voz de Dios, obedeció sus preceptos, sus mandamientos y sus estatutos. Ese pacto había establecido Dios con Abraham. Pero para Abraham eso no era tanta carga, porque para Abraham eso era felicidad y libertad. Para nosotros hoy en día parece ser una carga todo lo que Dios hace por nosotros. Pero para él era una libertad. ¿Por qué? Porque para nosotros lo vemos de una manera carnal. Aún no hemos llegado a una comprensión, a un desarrollo espiritual como lo tenía ya Abraham. Y de antemano quiero también tocar este punto. Sé que ha sido un un punto discutido con respecto a la salida de la ciudad, de las ciudades al campo. Quizá también por eso Dios hizo una buena elección con Abraham. Y esa misma elección ha hecho con nosotros al darnos un mensaje como ese. Pero ese no es mi tema, así que solamente lo toco como paréntesis, para que entendamos el propósito de por cuál Dios nos ha llamado y nos ha hecho esa elección con nosotros. Miren lo siguiente. Por la fe,
habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Qué Dios estaba enseñando acá? Que ahora sus descendientes, su simiente, es decir, el pueblo de Israel, había heredado el sagrado privilegio de ser representante de Dios en la tierra. ¿Estamos entendiendo? Que con todo eso que Abraham tuvo que pasar, que aún por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, en la tierra que Dios había dado, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, o sea, sus descendientes, pero coherederos de la misma promesa. Por eso al pueblo de Israel, mis hermanos y hermanas presentes, Dios le dio la oportunidad de ser representantes de Él aquí en la tierra, para que llevaran su palabra, para que llevaran su nombre, para que fueran, así como Abraham, que su unidad estuviera con el cielo, que hicieran esa distinción. Y en los otros temas vamos a ver por qué. Verdaderamente eso es impresionante. Y lo que el pueblo no pudo hacer, espero que nosotros podamos hacerlo. Que hagamos esa gran diferencia. Entonces el pueblo aquí tuvo el privilegio de ser representante de Dios en la tierra. Como yo y usted hoy, Dios nos ha llamado para ser representantes de Él. Que representemos a Dios donde quiera que estemos. Que representemos a Dios en nuestro hogar, con nuestros familiares y con todo el mundo. Que reflejemos que nosotros estamos vestidos con la luz del cielo. No con una luz terrenal, sino que estamos vestidos con la luz del cielo. Que podamos vestirnos con esa misma luz que un día estuvieron vestidos Adán y Eva. Y que podamos vestir, porque de esa manera estaremos reflejando el carácter de Cristo Jesús. Ahora estamos entendiendo eso. Que así como, y miren, pareciera impresionante, pero por mucho tiempo también, si es que alcanzamos hasta ese punto estudiando los temas, cuando sucedió el reinado del papado, cuando surgió esos años de oscuridad, todo parecía perdido, todo parecía ya quedar exterminado. Las esperanzas estaban tan bajas, el cristianismo se estaba eliminando y el evangelio, la palabra de Dios, estaba siendo una carga. Pero hasta un momento, nuevamente Dios volvió a hacer la elección. Cuando después de la profecía de Daniel 8, cuando se anunciaba que después de que se cumplirían los 2300 días de tardes y mañanas, Apocalipsis 10 dice que era necesario que se levantara y que se profetizara nuevamente. ¿Por qué? Porque Dios estaba haciendo una elección para que nuevamente, en Apocalipsis 14, versículo 6, lo primero que se declara es la anunciación del evangelio, porque era lo mismo que Dios estaba aclarando nuevamente. Hacerlos un pueblo peculiar al que presentara ese último mensaje. ¿Y quiénes han sido ellos? Nosotros. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Pero qué estamos haciendo? No contemos solamente a los líderes, porque a todos se nos ha dado el privilegio, al hacer usted y yo llamados, nosotros ya fuimos elegidos por Dios para hacer luz en este mundo. También cometemos ese error. Los líderes sabemos que muchas veces ellos están equivocados, hacen lo contrario. Pero no porque él esté equivocado, yo también voy a seguir su mismo paso. Esa fue la lección que tomó el pueblo de Israel también. Yo tengo que hacer la diferencia
porque Dios me ha llamado para ser diferente. Diferente de todo, ¿ok? Por eso al pueblo de Israel se le dio el privilegio y a este Israel espiritual se le ha dado el privilegio también de que sea luz en este mundo. Miren qué dice esto. Fue un gran honor para Abraham ser el padre del pueblo que durante siglos había sido guardián y preservador de la verdad de Dios para el mundo. De aquel pueblo por medio del cual todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas con el advenimiento del Mesías prometido. Miren, lo que decía desde un principio, que al hacer Dios la elección a Abraham, Dios ya había puesto su plan para la venida del Mesías al mundo. Desde ese momento, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios? Volviendo a restaurar la raza caída a su misma imagen. A que ellos fueran diferentes. A que ellos reflejaran la luz del cielo. Por eso Dios hizo la elección con ellos. Pero sigue diciendo, el que llamó al patriarca lo consideró digno. Es Dios el que habla, el que entiende los pensamientos desde antes y desde muy lejos, y justiprecia a los hombres, dice, lo he conocido. Antes de que usted piense algo, Dios ya sabe lo que usted va a pensar. Antes de que usted diga algo, Dios ya sabe lo que usted va a decir. Y antes de que en su corazón nazca algo, Dios ya lo sabe. En lo que tocaba a Abraham, no le traicionaría. Miren, esto es muy importante. En lo que tocaba a Abraham, no traicionaría la verdad por motivos egoístas. Dios había visto en Abraham eso. Ser dadivoso, entregarse sin reservas. Porque al Dios confiarle esa oportunidad, ese privilegio de poder tener esas grandes responsabilidades, Dios sabía que él no iba a tener un acto egoísta. Él iba a ser bondadoso, iba a cumplir los principios de Dios sin reservas. Guardaría la ley y se conduciría recta y justamente. En él se estaba cumpliendo lo que dijo el salmista David en Salmo 119, 45. Andé en libertad porque busqué tus mandamientos. O sea que para ellos, para ellos, la ley era la libertad. ¿Ok? Pero sigue diciendo, no solo temería al Señor, sino que también cultivaría la religión en su hogar. Y él estaba haciendo eso. Instruiría a su familia en justicia, la ley de Dios sería la norma de su hogar. Eso ha hecho falta en el pueblo cristiano, en el mundo adventista hoy. Eso que Abraham utilizó. Abraham utilizó la ley de Dios que sería la norma de su hogar. Ponga la ley de Dios en su hogar y verá los resultados. Ponga a Dios en su hogar y usted verá los resultados. Que cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Porque su palabra y Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas. Ahora miren esto. Así como al pueblo se le dio la oportunidad de ser el privilegiado como nación de ser los representantes de Dios. Miren esto, Juan 4:22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos.
La salvación venía de la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, y después Jacob tuvo sus 12 hijos, y entre uno de ellos, que era la tribu de su hijo Judá, que ya después se consideró la tribu de Judá, de esa simiente venía la salvación, nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, por eso aquí la Escritura dice, la salvación viene de los judíos. Pero miren esto. Aquí va lo contrario ahora. Ahora, como la salvación venía de los judíos, miren esto. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Génesis 22, 18. Es decir, la simiente también, así como representaba a Cristo de acuerdo a Gálatas, también representaba al Israel que serían los descendientes. Y en ellos serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Las naciones eran bendecidas por Israel? Yo no veo en la Escritura que tenga un cumplimiento así. Que cuando las naciones llegaran al pueblo de Israel, las naciones se sentían bendecidos. Cuando ellos llegaban a Jerusalén, veamos ese punto de Mateo capítulo 2. Cuando los magos llegaron a la búsqueda del niño que había nacido, ¿qué impresión se llevaron? Nadie estaba preocupado, nadie estaba diciendo, oh, ha nacido el Mesías. Todos estaban cada uno en su mundo, el orgullo, la soberbia, el egoísmo, era lo que más estaba reinando en ese momento. Y no había, si aquellos pastores no hubiesen estado hablando de que esa profecía no se había cumplido, el ángel iba a regresar al cielo, iba a dar un mensaje, él iba a dar noticia triste de que no había nadie esperando al Mesías. Pero aquellos pastores hablaban de que un Mesías venía y cuándo sería. Entonces llegó la voz del ángel y les dijo, hoy se ha cumplido. Ahora miren esto. Isaías 42:6 dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Israel, ¿qué tenía que ser para las naciones? Luz. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Qué quería decir Dios con esto? Ahora, Dios, como ya lo había hecho representante, ahora el pueblo de Israel también tenía el privilegio de ser mensajeros y de enseñar la salvación a todos los hombres. Pero también ellos cumplieron eso. En lugar de mostrar la salvación a todos los hombres, porque así como a ellos se les había dado el privilegio de que un Mesías vendría, si ustedes lo ven ahí claramente, y la Escritura dice que ellos iban a ser los testigos, que testificarían y mostrarían la salvación a todos los hombres. No lo cumplieron. No se cumplió en ellos. Porque ¿qué pasaba con los profetas que entraban? Los mataban. Por eso en su última visita que Jesús tuvo a Jerusalén, le dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces quise cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos y no quisiste? Dios estaba dando cuenta de que como nación, como mensajeros, como testigos, no habían cumplido su responsabilidad. ¿Estaremos cumpliendo ese cometido, esa responsabilidad?
que Dios ahora no solamente nos ha hecho depositarios de su ley, que por la cual deberíamos de ensalzarla, nos ha hecho depositarios de la luz divina. En Mateo capítulo 13, desde el versículo 16 en adelante, habla sobre el endurecimiento del pueblo, pero también dice, muchos profetas que vinieron antes de ustedes desearían ver todo lo que ustedes ven. Pero usted, por más que vea eso, tampoco lo va a entender, mientras que usted no tenga una comunión íntima con Dios. Mientras que usted no tenga esa relación con el cielo como lo tuvo Abraham. Por eso Dios hizo esa elección. Miren esto. Ahora ya estamos tocando a los descendientes. Vemos la fe por la cual fue movida Abraham. Y a esa fe tenemos que llegar nosotros, a pesar de las dificultades que él tuvo. Pero ahora vamos tocando a los descendientes. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora, miren esto, el mismo principio que Dios utilizó con Abraham, es el mismo principio que Dios va a utilizar aquí. Ahora, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Estamos entendiendo? Que ahora Dios a sus descendientes, ya después que habían salido de la cautividad, porque en ese entonces la Biblia también demuestra y el espíritu de profecía que ellos ya no tenían conocimiento de su Dios, pero aún así Dios estaba cumpliendo su promesa. Si ellos obedecían, ellos serían su especial tesoro, su pueblo distinto. Y miren esto, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Cumplió el pueblo eso? ¿No lo cumplió? No lo cumplió. Por eso esa misma dificultad, ese mismo error que cometió el pueblo en el pasado, ese mismo error que queremos seguir llevando. Como el pueblo no lleva, mire, muchas veces tomamos la lección del pueblo como que el pueblo de Israel cometió el error más grande. Sin embargo, nosotros estamos cometiendo el mismo error y quizá aún mayor todavía. Cuando Dios estableció ese pacto que quería hacer con ellos, también quería hacerlos un pueblo distinto, y eso lo vamos a ver en los siguientes temas que vamos a ver. Pero saben, el pacto que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel ahí, los principios fundamentaban los mismos principios con el mismo pacto que Dios hizo con Abraham. No había ninguna diferencia. El mismo pacto que Dios hizo con Abraham, ese mismo principio se ratificaba en el pacto que Dios hizo con Israel, de serlos un pueblo diferente. Vamos a finalizar con esto. Vamos a finalizar con esto. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra.
No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios te guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Ven todas estas bendiciones que Dios estaba proporcionando a su pueblo, si ellos se mantenían obedientes a los principios. Mis estimados hermanos, en esta primera parte de este primer tema, hemos visto la elección que Dios hizo con Abraham y con el propósito que Dios lo escogió. Para nuestro siguiente tema que estudiaremos, va a ser un tema mucho más interesante. Los privilegios, cómo Dios los ha dado. Sin embargo, no se han podido cumplir esos privilegios. Que los privilegios que Dios hoy te ha dado, el ya ser participante de este pueblo, tú ya tienes un privilegio. Ya tu privilegio es que Dios te ha llamado para ser amigo de Él. Ahora, si tú quieres ser amigo de Él, cumple esos requisitos que Dios te ha mandado. Mis estimados hermanos, que el Señor nos bendiga y que en nuestras mentes llevemos ese pensar. Si Dios nos ha traído a este lugar, es con un propósito. Ahora pidámoslo al Señor que nos dé ese descubrimiento. ¿Qué propósito tiene para ti? Que el Señor nos bendiga en estas horas. Vamos a finalizar con palabras de oración. Los que podamos, dobleguemos nuestras rodillas para orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que moras en los cielos, cuán agradecidos estamos porque tu mano no se ha cortado aún. Aún persevera tu misericordia. Aunque a través de tu escritura podemos ver que no durará para siempre. Llegará un momento en que esa misericordia se cerrará. Pero para eso, por favor, oh Padre, te pedimos que ya podamos reflejar tu carácter. Que ya podamos ser un pueblo distinto, un pueblo peculiar, que cumpla esos propósitos con el cual tú nos has llamado. Padre, que al salir de este lugar salgamos convencidos de que el llamamiento que nos has hecho es para que seamos amigos tuyos. Por favor, te pedimos que cambies nuestra manera de pensar, nuestra manera de obrar. Que las cosas espirituales podamos verlas de una manera espiritual. Y que si el enemigo en todo momento quiere interrumpir con sus engaños, que podamos sacar un escrito está como está en tu palabra. Gracias por todo, Señor. Estas peticiones te las suplicamos, no porque haya méritos buenos en nosotros. Como seres humanos siempre estamos cerrados al fracaso,
pero con el poder divino y con la luz del cielo podemos cumplir todo esto. Te lo suplicamos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.